De acuerdo a la cronología que también comentas, en el año 250 antes de Cristo hubo un personaje que se llamaba Tesibio, Tesibio de Alejandría, que digamos que en ese momento fue el primero que automatizó la primera máquina, una primera máquina que se podía controlar automáticamente sola. Por ejemplo, si te fijas ahorita los tinacos tienen un flotador. Un flotador es mecánico, obviamente. O sea, cuando llega, por ejemplo, al límite, pues la válvula se cierra y por ende automáticamente ya deja de caer pasar agua. de pasar agua. O sea, realmente ahí fue, digamos que lo implementó como en un molino en su quehaceres. No, realmente no se sabe a ciencia cierta a qué se dedicaba este personaje, pero digamos que fue el primero en diseñar una máquina que se automática, obviamente con dispositivos mecánicos para poder frenar el llenado de agua. Entonces ahí fue, digamos que te estoy hablando de esa época. O sea, y realmente ahí empezó la necesidad de las personas a que las cosas se fueran automatizando. Entonces fíjate, se está, o sea, realmente, y hasta la fecha se sigue usando ese tipo de mecanismos, donde llega un cierto momento y cierra mecánicamente la válvula y ya deja de fluir. Uh-huh. Entonces, ese digamos que fue el primer ingenio uh-huh, que se implementó. Históricamente, realmente no sé quién fue, no sé si lo conozcas. Yo por ahí investigué Tesibio de Alejandría, pero sí, ahí fue digamos que uno de las aplicaciones de la inteligencia automatizada. Después prosigue otro camarada, el Ada Lovelace, que por ahí como los 1800 desarrolló el primer algoritmo, un algoritmo sencillo para las notas musicales. Por ejemplo, le implementaba así notitas y con una tarjeta y automáticamente se tocaba digamos que programaba las notas musicales y no sé, realmente no sé cómo funcionaba con la tarjeta perforada, realmente no sé. Y daba automáticamente las notas que tú son como las cajas musicales estas, ¿no? Que le das cuerda, sí, y va pasando por un rastrillito que va sonando ciertas notas. Y todo era mecánico, o sea, de ahí empezó también el hombre Pues hablando de mecánico, uh-huh, ya si nos vamos a más adelante, a 1600 más o menos, sí, encontramos la primera idea de la mente como algo mecánico. La idea de la mente como una máquina, ¿no? Hobbes empieza a plantear que al final de cuentas la inteligencia es empiezan a mencionar cómo la inteligencia es una cuestión adquirida y empiezan a ver cómo la mente se va moviendo de un pensamiento a otro, uh-huh, y cómo puedes ir hilando estos pensamientos y encontrando semejanzas y diferencias entre ellos, y a partir de la comparación de las propias ideas puedes generar ideas nuevas. Y para Hobbes la inteligencia es aquella capacidad que le permite a un ser humano ver semejanzas en unas cosas que de manera simple no se podrían observar. El hecho de que tú y yo estemos hablando de la taza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la taza y que podamos hallarle semejanzas a esta taza con otras cosas que no tienen nada que ver. Hallarle semejanzas con el amor, hallarle semejanzas con la computación, hallarle semejanzas con una idea profunda o con una idea que no tiene nada que ver con la cuestión sensitiva de la taza. Entonces eso permitiría deducir que existe cierto grado de inteligencia en esa persona capaz de hacer asociaciones, de encontrar semejanzas con otras cuestiones que en principio no tienen nada que ver con él, ¿no? Y luego ya tenemos a Locke, ¿no? Que para Locke, al final de cuentas, él al final de cuentas plantea que la inteligencia es el analizar casos concretos humanos. Para él es el descubrir los procesos en las que las personas se van aculturizando a una sociedad en general y van pudiendo interactuar con sus medios, con sus nuevos medios. Para Locke la inteligencia es la capacidad de interactuar
con los medios sociales, con los medios de producción, con los medios de la educación. Entonces ahí se termina esa etapa que va a configurar la posterior concepción de la inteligencia. Luego vamos a tener con todos los racionalistas, que para ellos la inteligencia es, al final de cuentas, el experimentar ciertas impresiones en tu psique, en tu mente, y esas impresiones se van a ir transformando en fenómenos, ¿no? Vamos a tener a Leibniz, vamos a tener a Kant, vamos a tener a Hume, que van a ir cambiando esta idea de inteligencia, ¿no? Hasta que Kant ya denomina que la inteligencia es la facultad de cognición por excelencia. Para Kant ya la inteligencia es lo que te permite aprender. Sí. Entonces yo creo que ahí esa idea de Kant, de que la inteligencia es la capacidad de la cognición, la capacidad que te permite a ti tener 3 habilidades fundamentales, que son entender, generar juicios y aprender nuevas habilidades o nuevas cuestiones, van a ser... Interpretar, sí. El juicio está en la interpretación. Cuando tú estás entendiendo algo, cuando tú estás entendiendo una serie de impresiones sensibles que van hacia tu cerebro y las estás interpretando, estás generando juicios. Sí. Juicios acerca de eso. Porque una cosa es que yo vea el cojín, ¿no? Pero que yo ya diga, este cojín es de color gris, tiene rayas brillosas. Y me puede servir para... Es suave, me sirve para acostarme. Eso ya es un juicio. Sí. Cualquier enunciado que yo saque respecto a algo que yo veo o que yo escucho, ya pasó por un proceso de que tú analizaste el fenómeno sensible, de que tú ya asociaste esa idea con otras ideas y generaste un juicio respecto a eso. Y posteriormente haz una acción. Una acción, una utilidad. Sí. Entonces, esa idea de Kant me parece muy, 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 muy importante, porque esa idea de Kant de facultad de aprender, de juzgar y de interpretar, de entender todo ese fenómeno, nos va a servir para hilarla ya con el fenómeno de la inteligencia artificial. Sí. Donde la inteligencia artificial actualmente sí trae una tendencia muy fuerte a que sea aplicable o que reproduzca la inteligencia humana y llega un punto en que la superen, ¿no? Sí. Entonces, esta inteligencia artificial sí busca analizar las cosas, sí busca generar juicios para resolver ciertos problemas, y sí busca aprender por sí misma, generar capacidades que le permitan aprender por sí mismas. Y que no necesite una persona que lo esté supervisando, que realmente que solo se esté retroalimentando y que sea un ser pensante, o sea, por sí mismo. Eso que comentas, por ejemplo, ya retomando de las cuestiones históricas, digamos que el personaje que revolucionó lo de la inteligencia artificial fue este personaje, Alan Turing. Bueno, más que nada la computación, ¿no? En la computación, pero realmente él fue el primero en diseñar la calculadora. O sea, él realmente hizo, sin darse cuenta, él diseñó una máquina que pudiera calcular y con puros engranes. No sé si viste la película de él sí, creo que sí la vi. El Enigma, ¿no? Es que la computadora nace toda computadora nace de la necesidad del ser humano de calcular cosas. Sí. Si nos vamos en el pasado, por ejemplo, buscamos que en el 3000 a.C. hubo unos señores ahí que inventaron el ábaco. 3000 años de Cristo. Que inventaron el ábaco, que es un proceso mecánico de cálculo en el que tú mueves unas ciertas cuentas las primeras calculadoras mecánicas, o sea, de mover manivelas para poder calcular ciertas ¿cómo se llama? Problemas básicos de matemáticas, sumas, restas. Uh-huh. En el siglo XVIII se dan. Y ya después tendríamos la máquina de Babbage a finales a principios del siglo XIX. La máquina de Babbage también funcionaba, como tú decías, por tarjetas perforadas, ¿no? Y era para hacer procesos más rápidos, calculadoras, procesos complejos, pero pues al final de cuentas por medio de
de máquinas perforadas. Aquí en el video voy a dejar más o menos una foto de cómo se veía esta máquina, ¿no? Y pues al principio este vato, Babbage, propone dos, ¿no? La máquina diferencial y la máquina analítica en 1822. La primera utilizaba solamente un algoritmo. Su principal pues, novedad era que tenía una salida de resultados por medio de estas tarjetas perforadas. Y la segunda, la máquina analítica, fue la primera máquina de propósito general. Realizaba operaciones matemáticas, aritméticas, tenía una unidad de almacenamiento, unidad de procesamiento, unidad de entrada de datos y otra de salida. Y al final de cuentas, esta estructura que hace Babbage va a ser la que se va a ir replicando en las computadoras modernas, ¿no?